presentó al funeral de mi hijo. Horas después, publicó una foto bebiendo en Cancún con el jardinero. El pie de foto decía: «Disfruta la vida mientras puedas». Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi hijo y me quedé helado. «Papá, ven a mi casa ahora». Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta la ciudad desde la que estás viendo. Nunca pensé que enterraría a mi hijo solo. De pie en esa funeraria en una gris mañana de martes, observando al puñado de personas que vinieron a rendir homenaje a Ricardo, no dejaba de mirar hacia la entrada, esperando, deseando que quizás el tráfico estuviera malo. Tal vez su vuelo se había retrasado. Quizás había una explicación razonable para que Valeria, mi nuera de 8 años, no estuviera allí para llorar a su esposo. El director de la funeraria se acercó con esa simpatía ensayada que todos dominan. «Señor Morales, ¿esperamos unos minutos más?», carraspeé, intentando mantener la dignidad que me quedaba. «No, comencemos». 37 personas vinieron a despedirse de mi hijo. Las conté. 37 personas que se tomaron el tiempo de un miércoles para honrar la memoria de Ricardo. Su esposa no era una de ellas. Pronuncié el elogio yo mismo. ¿Qué más podía hacer? Hablé de su infancia, de su amor por el béisbol, de cómo se había graduado con honores de la UNAM, de lo orgulloso que me sentí cuando abrió su propia firma de consultoría. No mencioné cómo había luchado con la ansiedad en los últimos años, ni cómo se había distanciado de todos, incluido yo. No hablé de cómo su matrimonio parecía desmoronarse, aunque fingí no notarlo. Mientras la gente pasaba junto al ataúd ofreciendo condolencias, oí los susurros. ¿Dónde está Valeria? ¿No es su esposa? Qué terrible que se lo pierda. La simpatía en sus voces me oprimía el pecho. Si supieran. Después del servicio, conduje solo al cementerio. El coche fúnebre me seguía, llevando el cuerpo de mi hijo. Debería haber estado enfocado en Ricardo, en despedirme, en llorar apropiadamente. En cambio, mi mente no dejaba de girar en torno a una pregunta. ¿Dónde demonios estaba ella? De regreso en casa esa noche, me senté en la cocina mirando mi teléfono. La había llamado 6 veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Le había enviado mensajes de texto. Ninguna respuesta. La muerte de Ricardo había sido repentina. Un infarto a los 34 años, dijeron, relacionado con el estrés. Le avisé a Valeria inmediatamente después de que el hospital lo declarara muerto, y ella pareció apropiadamente impactada, apropiadamente devastada. Lloró por teléfono, preguntó por los arreglos, prometió volar de vuelta desde la casa de su hermana en Monterrey, donde había estado de visita. Eso fue hace 4 días. Abrí mi laptop e hice algo que nunca había hecho antes. Revisé las redes sociales. Ricardo siempre había sido reservado con su vida personal, y yo nunca fui de Facebook o Instagram. Pero el duelo te hace hacer cosas extrañas. Encontré la cuenta de Instagram de Valeria fácilmente. Su foto de perfil aún era ella y Ricardo en su cena de aniversario del año pasado. Ambos sonriendo, con el brazo de él alrededor de sus hombros. Ella lucía radiante en esa foto, con el cabello rubio perfectamente peinado, ojos verdes brillantes de felicidad, o lo que pensé que era felicidad. Desplacé hacia abajo por sus publicaciones recientes, con el corazón latiéndome fuerte por razones que aún no podía nombrar. Fotos desde Monterrey, cenas con su hermana, salidas de compras, todas publicadas después de la muerte de Ricardo, todas mostrando a una mujer que parecía cualquier cosa menos afligida. Entonces lo encontré, publicado hace 3 horas, mientras yo pronunciaba el elogio de mi hijo, una foto que me heló la sangre. Valeria en un bikini rojo brillante, cóctel en mano, de pie en una playa con agua cristalina de fondo. Reía con la cabeza echada hacia atrás, completamente despreocupada. A su lado estaba un hombre que reconocí, Miguel, el jardinero que había estado trabajando en su jardín por meses. Su brazo alrededor de su cintura, ambos sonriendo a la cámara. La etiqueta de ubicación decía Cancún, México. El pie de foto me hizo temblar las manos. La vida es demasiado corta para no vivirla. Brindis por nuevos comienzos.
Miré esa foto durante 20 minutos, leyendo y releyendo esas palabras. Mientras yo estaba sobre la tumba de mi hijo, echando tierra sobre su ataúd, su esposa brindaba por nuevos comienzos en México con otro hombre. Los comentarios eran aún peores. Amigos felicitándola por el viaje, preguntando si finalmente era feliz, diciéndole que se lo merecía. Un comentario de su hermana me revolvió el estómago. Tan contenta de que hayas terminado con todo ese drama. Miguel es perfecto para ti. Terminado con todo ese drama. La muerte de mi hijo era drama del que liberarse. Cerré la laptop y caminé al mueble de las bebidas, algo que rara vez hacía. Serví 3 dedos de whisky y me senté de nuevo, intentando procesar lo que había visto. 8 años de matrimonio, 8 años de cenas familiares, fiestas, cumpleaños. Había visto a Valeria convertirse en parte de nuestra familia. Había llegado a quererla como a una hija. Incluso la defendí ante Ricardo cuando sus peleas empeoraban, diciéndole que el matrimonio requería paciencia y comprensión. Qué tonto había sido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Pero de alguna forma supe exactamente de quién era antes de mirarlo. Papá, ven a mi casa ahora. Tenemos que hablar. No le digas a nadie. Ricardo. Dejé caer el teléfono. Rebotó en el piso de la cocina. La pantalla se agrietó, pero apenas lo noté. Mis manos temblaban tanto que apenas pude recogerlo de nuevo. Leí el mensaje 3 veces, luego 4, luego 5. Tenía que ser un error, una broma cruel. Alguien que había conseguido el teléfono de Ricardo, pero el número era diferente. ¿Y quién haría algo tan enfermizo? Tomé mis llaves del auto con dedos temblorosos. Tenía que ver por mí mismo. Tenía que saber en qué pesadilla había caído, porque una cosa era cierta. Acababa de enterrar a mi hijo esa mañana, y los muertos no envían mensajes de texto. Conduje a la casa de Ricardo en un aturdimiento, mi mente negándose a aceptar lo imposible. La calle arbolada familiar lucía igual que siempre, pero todo se sentía diferente, equivocado de alguna manera. Había estado allí apenas 2 días antes, ayudando a Valeria a empacar algunas cosas de Ricardo antes de su supuesto viaje a Monterrey. Ella había estado llorando entonces, o al menos pensé que lo estaba. La casa de Ricardo se erguía oscura contra el cielo de octubre. Una sola luz brillaba desde la ventana de la cocina en la parte trasera. Mi mano tembló mientras usaba mi llave de repuesto para abrir la puerta principal. Ricardo. Mi voz se quebró al llamarlo. El silencio me respondió. Caminé por la sala, pasando el sofá donde había consolado a Valeria 4 días antes cuando el hospital llamó, pasando las fotos familiares en la repisa, la graduación de Ricardo en la universidad, su boda, mañanas de Navidad. Todo lucía exactamente igual. Sin embargo, nada tenía sentido. La luz de la cocina me atrajo hacia adelante. Al doblar la esquina, me quedé helado. Mi hijo estaba sentado en su propia mesa de cocina, muy vivo, con una taza de café enfriándose frente a él. Levantó la vista cuando entré, su rostro pálido y demacrado, con ojeras que nunca había notado antes. Había perdido mucho peso. Su ropa colgaba suelta en su cuerpo. Papá. Su voz era apenas un susurro. Lo siento. No pude moverme. No pude hablar. Mi cerebro luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Este era mi hijo, vivo y respirando, sentado en su cocina 3 horas después de que había visto bajar su ataúd a la tierra. Se supone que estás muerto. Las palabras salieron estranguladas, apenas humanas. El rostro de Ricardo se arrugó. Lo sé. Sé cómo debe verse esto. Qué loco debe ser para ti. Por favor, siéntate. Déjame explicar. Permanecí de pie, mis piernas rígidas. Te enterré hoy, Ricardo. Eché tierra sobre tu ataúd. Pronuncié tu elogio. ¿Qué clase de juego enfermo es este? No es un juego. Se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos, deliberados. Papá, estoy en problemas serios. El tipo de problemas que podrían destruir no solo a mí, sino a ti también. Todo lo que hemos construido, todo lo que nuestra familia ha logrado. ¿De qué estás hablando? Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que le había visto hacer miles de veces desde la infancia cuando estaba nervioso o asustado. Hace 6 meses,
Cometí un error en el trabajo. Un error enorme. Estaba manejando la cuenta de Industrias Meridianas. ¿Recuerdas la compañía farmacéutica? Eran nuestro cliente más grande, valorado en 2,5 millones anuales. Asentí aturdido. Había hablado de esa cuenta constantemente, de cómo iba a asegurar el futuro de su firma. Descubrí que estaban falsificando datos de ensayos clínicos, ocultando efectos secundarios graves de un nuevo medicamento para la artritis. La gente se estaba enfermando. Papá, realmente enfermando. Algunos morían. Su voz se quebró. Debería haberlo reportado inmediatamente, pero el CEO de Meridianas, Javier Cruz, me ofreció $500,000 para callar. Solo mira hacia otro lado, dijo. Deja que el proceso de aprobación continúe. Mi estómago se hundió. Por favor, dime que no lo tomaste. El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente. Jesús. Ricardo, ¿en qué estabas pensando? Pensaba en los gastos de Valeria, en la hipoteca de esta casa, en la deuda que habíamos acumulado tratando de mantener las apariencias. Ella quería las renovaciones, el auto nuevo, las vacaciones en Europa. $500,000 lo habrían resuelto todo. Me miró, con lágrimas en los ojos. Pero no pude hacerlo, papá. No pude dejar que la gente muriera por dinero. Entonces, ¿qué pasó? Fui al Ministerio Público, entregué todas las pruebas, me convertí en testigo protegido. Cruz fue arrestado el mes pasado y el medicamento fue retirado del mercado. Pero antes de que lo atraparan, se aseguró de que yo pagara por traicionarlo. Ricardo caminó hacia la ventana de la cocina, mirando hacia la oscuridad. Cruz tiene conexiones, papá. Conexiones malas. El tipo de gente que no perdona ni olvida. Hace 3 semanas empecé a recibir amenazas. Llamadas diciéndome que había destruido demasiadas carreras, costado demasiado dinero a demasiada gente. Querían que desapareciera permanentemente. Me hundí en una silla, mis piernas finalmente cediendo. Así que fingiste tu muerte. El doctor Sánchez me ayudó. Es un viejo amigo de la universidad. Trabaja en el hospital ahora. Escenificamos el infarto, falsificamos el certificado de defunción. Sánchez dijo que tenía quizás horas antes de que la gente de Cruz me encontrara. Esta era la única forma. Las piezas empezaban a encajar, pero una gran pregunta permanecía. ¿Y Valeria? Estaba devastada cuando la llamé. Lloró por teléfono. La expresión de Ricardo se endureció. Valeria lo sabía todo, papá. ¿Sobre la cuenta de Meridianas? ¿Sobre el dinero que rechazaste? ¿Sobre las amenazas? Sabía que planeaba fingir mi muerte. Hizo una pausa, su voz bajando a apenas audible. Se suponía que interpretaría a la viuda afligida por 6 meses. Luego se mudaría discretamente y me encontraría en Canadá. Empezaríamos de nuevo juntos, pero está en Cancún con Miguel. La risa de Ricardo fue amarga y rota. Sí, vi la publicación en Instagram también. Se suponía que esperaría, papá. Teníamos un plan, pero aparentemente ella tenía uno mejor. Pensé en la foto, en la sonrisa radiante de Valeria, en los comentarios de sus amigos. Nunca planeaba encontrarse contigo en Canadá, ¿verdad? Number. Lo descubrí cuando vi que mi póliza de seguro de vida había sido cobrada. $750,000 pagados a mi amorosa viuda justo ayer. Ricardo se volvió para enfrentarme. Jugó su papel perfectamente, ¿no? La esposa impactada, la viuda afligida, demasiado destrozada para asistir al funeral. Probablemente pensó que ser misteriosamente ausente la haría parecer aún más trágica. La magnitud de la traición me golpeó como un golpe físico. Te dejó enterrar un ataúd vacío. Te dejó llorarme mientras planeaba sus vacaciones con su amante. Lo siento, papá. Nunca quise que te lastimaran así. Pensé que si solo desaparecía, empezaba de nuevo en otro lugar. Quizás todos estarían más seguros, pero no podía dejar que se saliera con la suya. No solo me traicionó a mí, sino a ti también. Te hizo sufrir mientras contaba su dinero. Miré a mi hijo, más delgado, atormentado, pero vivo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El duelo que había cargado por 4 días empezó a transformarse en algo más duro y frío. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ricardo me miró a los ojos, y por primera vez, desde que entré en su cocina, vi un destello de la determinación que lo había hecho exitoso en los negocios. Ahora, nos aseguramos de que no disfrute ese dinero, y que pague por lo que te hizo pasar. ¿Cómo?
Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Ricardo, y me di cuenta de que mi hijo había heredado más de mi naturaleza calculadora de lo que jamás supe. Bueno, papá, legalmente hablando, sigo muerto, lo que significa que Valeria está a punto de descubrir que estar casada con un hombre muerto tiene complicaciones muy serias. Ricardo se movió hacia el mostrador de la cocina y sacó una laptop que nunca había visto. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, como los de un hombre que había estado planeando algo por mucho tiempo. Hay más que necesitas saber, papá. Cosas que descubrí después de que se suponía que estaba muerto. Abrió la laptop y giró la pantalla hacia mí. Valeria no solo planeaba abandonarme en Canadá, planeaba destruirme mucho antes de eso. La pantalla mostraba intercambios de correos, registros bancarios, capturas de mensajes de texto. Mis ojos luchaban por enfocarse en los detalles, pero Ricardo me guió a través de cada pieza de evidencia con la precisión del consultor de negocios que había sido entrenado para ser. Hace 3 meses, empecé a notar dinero desapareciendo de nuestras cuentas conjuntas. Cantidades pequeñas al principio, 200 aquí, 300 allá. Cuando confronté a Valeria, dijo que estaba comprando regalos sorpresa para nuestro aniversario. Hizo clic en otra pantalla. Estaba comprando regalos, sí, solo que no para mí. Fotos de joyas caras, bolsos de diseñador y recibos de hoteles de lujo llenaban la pantalla. Todo comprado durante tiempos en que Valeria decía estar visitando a su hermana en Monterrey o de compras con amigas en Guadalajara. Miguel no era solo nuestro jardinero, papá. Han tenido un affair por 8 meses. Estos recibos de hoteles muestran que se veían 2 veces por semana, a veces 3, siempre con mi tarjeta de crédito. Mis manos se cerraron en puños. Gastaba tu dinero para engañarte. Se pone peor. La voz de Ricardo era firme, pero podía ver el dolor detrás de sus ojos. Cuando empezó la investigación del Ministerio Público y le dije a Valeria que podría tener que entrar en protección de testigos, no solo aceptó venir conmigo, lo alentó. Dijo que sería una aventura, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mira esto. Abrió una nueva carpeta llena de más capturas. Mensajes de texto entre Valeria y alguien llamado Servicios Financieros Marcos. Ya estaba hablando con un investigador privado, papá. No para ayudarme a protegerme de la gente de Cruz, sino para reunir evidencia de que yo era mentalmente inestable. Mira estos mensajes. Me incliné para leer. Los mensajes eran fríos, calculadores. Valeria describiendo la ansiedad de Ricardo, su bebida, su comportamiento errático desde que se convirtió en denunciante. Estaba construyendo un caso de que tenía un colapso mental, de que podría hacerse daño a sí mismo o a otros. Iba a hacerme internar. Peor que eso, estaba preparando un escenario donde mi muerte pareciera suicidio. Un denunciante mentalmente perturbado que no podía manejar la presión y se quitaba la vida. Incluso investigó cómo hacer que pareciera que lo había planeado por meses. Ricardo hizo clic en otro archivo. Documentos financieros mostrando que Valeria había sacado pólizas de seguro de vida adicionales sobre él sin su conocimiento. Pólizas por más de 1 millón en total. Todas con cláusulas de suicidio que pagarían si esperaba 2 años después de la fecha de la póliza. Ha estado planeando esto por 2 años, papá. Mucho antes de la situación con Meridianas. Se casó conmigo. Me convenció de sacar seguros de vida masivos. Y luego esperó la oportunidad perfecta para cobrar. La habitación pareció girar a mi alrededor. Esto no era solo traición o avaricia, era algo mucho más siniestro. Planeaba asesinarte, o empujarme al suicidio, lo que sería más limpio legalmente. El investigador privado documentaba todo para apoyar su historia. Hombre de negocios estresado, problemas de dinero, troubles legales, historia de depresión. Habría sido un caso cerrado. Me levanté abruptamente, paseando hacia la ventana. Afuera, el barrio lucía pacífico, normal. Dentro de esta cocina, estaba aprendiendo que mi nuera era esencialmente una depredadora que había pasado años planeando matar a mi hijo por dinero. Pero entonces, fingiste tu muerte primero. El plan del doctor Sánchez me dio una ventaja inesperada. Valeria pensó que había ganado. Obtuvo su dinero de seguro sin tener que cometer asesinato real. Podía jugar a la viuda trágica, cobrar su pago y empezar su nueva vida con Miguel sin sangre en sus manos. Ricardo abrió otra pantalla mostrando actividad bancaria. No perdió tiempo.
Dinero de seguro depositado el lunes. 50.000 transferidos a la cuenta de Miguel el martes. Boletos de avión a Cancún comprados el miércoles por la mañana. Estaba fuera del país antes de que mi cuerpo estuviera frío. Excepto que tu cuerpo nunca estuvo frío porque nunca moriste. Exacto. Y aquí es donde se pone interesante. La expresión de Ricardo se volvió más calculadora. Valeria no sabe que estoy vivo, pero tampoco sabe que encontré toda esta evidencia antes de morir. Piensa que cubrió sus huellas perfectamente. Abrió una carpeta etiquetada «Evidencia de fraude de seguros». El contenido me dejó sin aliento. Ricardo había documentado todo. Las solicitudes falsificadas, las pólizas no autorizadas, los pagos al investigador privado, el affair con Miguel, incluso comunicaciones mostrando que Valeria había investigado métodos de asesinato que parecieran accidentes. Cometió múltiples delitos, papá. Fraude de seguros, conspiración para asesinato, robo, adulterio con implicaciones financieras para los procedimientos de divorcio que planeaba evitar convirtiéndose en viuda. Ricardo cerró la laptop. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Me senté de nuevo, mi mente acelerada. Podríamos ir a la policía, hacer que la arresten por fraude. Podríamos, pero hay un problema con ese enfoque. Ricardo se recargó en el mostrador. Si revelo que estoy vivo, tengo que explicar por qué fingí mi muerte. El doctor Sánchez podría perder su licencia, quizás ir a prisión por falsificar registros. La gente de protección de testigos estará furiosa de que me salí del guión, y la gente de Cruz sabrá exactamente dónde encontrarme. Entonces estamos atascados. No atascados, solo necesitamos ser más listos. Ricardo se sentó de nuevo frente a mí. Valeria piensa que ganó. Tiene su dinero, su amante y su libertad. Probablemente planea quedarse en México por unos meses, dejar pasar el periodo de duelo, luego volver y vender la casa, liquidar todo lo demás y desaparecer para siempre. ¿Qué la detiene? Bueno, técnicamente no puede vender la casa ni acceder a la mayoría de nuestros activos compartidos mientras estoy legalmente muerto. La herencia tiene que pasar por el proceso legal que toma meses. Pero tiene el dinero del seguro, así que figura que puede esperar. Ricardo sonrió sombríamente. Lo que no sabe es que documenté su fraude antes de morir, y los muertos aún pueden disputar reclamos de seguros. Lo miré, viendo un lado de él que nunca había presenciado. El hombre ansioso y abrumado por el que me había preocupado por meses, había sido reemplazado por alguien más duro, más estratégico. ¿Qué estás planeando, Ricardo? Planeo dejar que Valeria disfrute sus vacaciones por exactamente 2 semanas más. Dejar que se acomode, gaste dinero, haga planes. Luego voy a destruir sistemáticamente cada mentira que ha construido. Abrió la laptop de nuevo. Ya presenté disputas con las 3 compañías de seguros alegando fraude. Las investigaciones congelarán sus cuentas en días. ¿Puedes hacer eso mientras estás muerto? Configuré las disputas antes de morir con instrucciones a mi abogado para presentarlas si ciertas condiciones se cumplían. En lo que respecta a las compañías de seguros, Ricardo Morales sospechaba que su esposa planeaba matarlo y tomó precauciones. Sacó documentos legales. También cambié mi testamento el día antes de morir, dejándote todo a ti y cortando a Valeria completamente debido a sospechas de infidelidad y malversación financiera. La amplitud de la planificación de Ricardo era asombrosa. Ha pensado en todo. No en todo. No pensé que sería tan tonta como para publicar fotos de ella misma festejando en México 3 días después de mi funeral. Eso fue un regalo que no pude planear. La sonrisa de Ricardo era fría. Esas fotos combinadas con los registros financieros mostrando transferencias de dinero a Miguel harán el caso de fraude de seguros irrefutable. ¿Y Miguel? Es cómplice en esto. Miguel es el menor de nuestros problemas. Es solo un tipo que pensó que salía con una viuda rica. Cuando el dinero de Valeria desaparezca y lleguen los cargos de fraude, él desaparecerá también. Hombres como Miguel no se quedan con mujeres pobres con problemas legales. Miré a mi hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Este es un juego peligroso, Ricardo. ¿Y si Valeria descubre que estás vivo? Entonces aceleramos el cronograma. Pero no creo que lo haga. Está demasiado ocupada celebrando su victoria para cuestionarlo. Cerró la laptop de nuevo. Además, papá ya cometió su error más grande. Nos subestimó a ambos.
Pensó que era solo un viejo triste que lloraría en silencio y nunca preguntaría. Pensó que yo era demasiado débil y ansioso para contraatacar. Los ojos de Ricardo se endurecieron. Se equivocó en ambos casos. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, una determinación calmada que no había experimentado en años. ¿Qué necesitas que haga? Por ahora, solo sigue siendo el padre afligido. No cambies nada de tu rutina. Pero en 2 semanas, cuando las compañías de seguros congelen sus cuentas y ella venga corriendo exigiendo respuestas, necesito que estés listo. Ricardo me miró a los ojos. Porque es entonces cuando activamos la trampa. Y cuando Valeria aprende que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Tuve que seguir interpretando al padre afligido mientras sabía que mi hijo estaba vivo y escondido a solo 20 minutos en un pequeño apartamento que había rentado bajo un nombre falso. Cada día se sentía como caminar en una cuerda floja, manteniendo la fachada mientras ayudaba a Ricardo a orquestar lo que llamaba el ajuste de cuentas de Valeria. Visité la tumba de Ricardo 2 veces por semana, como haría un padre bereavado. Llevaba flores. Me paraba allí por cantidades apropiadas de tiempo, e incluso hablaba con la lápida cuando otros visitantes estaban cerca. Se sentía obsceno fingir duelo sobre un ataúd vacío, pero era necesario. Varios vecinos y amigos de la familia se acercaron durante estas visitas, ofreciendo condolencias y preguntando por el bienestar de Valeria. ¡Qué tragedia!, dijo la señora Hernández de la calle de abajo durante una visita. Pobre Valeria. Perder a Ricardo tan joven. ¿Está bien? No la he visto por aquí. Está tomando un tiempo lejos, respondí, la mentira saliendo más fácil de lo esperado. Quedándose con familia. El duelo ha sido abrumador para ella. Lo que no le dije a la señora Hernández era que había estado monitoreando las redes sociales de Valeria obsesivamente. Las fotos de Cancún continuaban. Cenas junto a la playa, cócteles al atardecer, tratamientos de spa, compras compulsivas. Miguel aparecía en la mayoría, a veces con el brazo alrededor de ella, a veces besando su mejilla. Los comentarios de sus amigos habían evolucionado de simpatía por su pérdida a celebración de su viaje de sanación. Su hermana publicó: «Tan orgullosa de ti por elegir la felicidad. Ricardo querría que vivieras tu mejor vida». Ese comentario me hizo querer arrojar mi teléfono al otro lado de la habitación. Ricardo había estado ocupado durante esas 2 semanas desde su apartamento temporal. Había estado alimentando información a los investigadores de seguros, proporcionándoles evidencia con sellos de tiempo del affair de Valeria, sus actividades financieras sospechosas y, lo más condenatorio, sus publicaciones en redes sociales mostrando su celebración en México días después del funeral de su esposo. Los investigadores lo llaman uno de los casos de fraude de seguros más claros que han visto, me dijo Ricardo durante una de nuestras reuniones secretas en un restaurante fuera de la ciudad. Lucía más saludable ahora, habiendo recuperado algo de peso y perdido la expresión atormentada que llevaba esa primera noche. 3 compañías de seguros, 1.700.000 en reclamos fraudulentos, y ella literalmente publica evidencia de sus crímenes en línea. ¿Cuándo actúan? Hoy, de hecho. Las cuentas deberían estar congeladas esta tarde. Valeria va a despertar mañana por la mañana incapaz de acceder a su dinero. Estimo que ya ha gastado cerca de 80.000 en Cancún. Cuando no pueda pagar su habitación de hotel, la realidad va a golpear fuerte. Y si solo se queda en México, desaparece. No puede. Miguel no tiene ese tipo de dinero, y sin acceso a los fondos del seguro, está esencialmente en quiebra. Sus tarjetas de crédito están ligadas a cuentas que están a punto de congelarse. Tendrá que volver y enfrentar las consecuencias. Ricardo tenía razón. El jueves por la tarde, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de un número que reconocí, el celular de Valeria. Las dejé ir todas al buzón de voz. Para la noche, tenía 12 mensajes cada vez más frenéticos. Los primeros eran confundidos. «Antonio, algo anda mal con mis cuentas bancarias. ¿Puedes llamarme, por favor?» Para el 7º, el pánico se había colado. «Antonio, estoy atascada en México. El hotel dice que mis tarjetas no funcionan. Necesito que me envíes dinero hasta que lo resuelva.
Los mensajes finales eran desesperados. Por favor, Antonio, sé que estás recibiendo estos. Tengo miedo. Algo está pasando y no lo entiendo. Dicen que no puedo dejar el país hasta que pague mis cuentas. Por favor, ayúdame. Le reproduje cada mensaje a Ricardo la mañana siguiente. Escuchó con una expresión que no podía leer del todo. No exactamente satisfacción, sino un sombrío sentido de justicia sirviéndose. Está realmente en pánico, observé. Bien, debería estarlo. Ricardo cerró su laptop donde había estado monitoreando noticias sobre investigaciones de fraude de seguros. El Ministerio Público me contactó ayer. Contactó a mi abogado alegando representar mi patrimonio. Quieren entrevistar a los familiares sobrevivientes sobre posibles irregularidades financieras involucrando a la esposa del fallecido. Quieren entrevistarme a mí y a Valeria cuando esté de vuelta en el país. Lo que según las autoridades mexicanas debería ser muy pronto. No van a retenerla indefinidamente, pero requieren que pague sus deudas antes de irse. ¿Cómo va a hacerlo sin acceso a sus cuentas? La sonrisa de Ricardo era fría. Ahí es donde entra Miguel. Resulta que ha estado alardeando con sus amigos sobre su novia americana rica. Publicó fotos de los regalos caros que le compraba, los hoteles de lujo donde se quedaban. Cuando el dinero se secó ayer, también lo hizo su entusiasmo por la relación. La dejó, tomó el primer vuelo de vuelta a la Ciudad de México esta mañana. Valeria está sola en un país extranjero sin dinero, sin amigos y con una lista creciente de problemas legales. Ricardo se recargó en su silla. Casi siento lástima por ella. Casi. Yo no sentía lástima por ella en absoluto. Cada vez que recordaba estar sobre esa tumba vacía, echando tierra sobre un ataúd que contenía nada más que almohadas con peso, mi simpatía se evaporaba. ¿Cuándo regresa? Su vuelo aterriza mañana por la noche. Logró contactar a su hermana, quien le envió suficiente dinero para un boleto de avión, pero está volviendo a un mundo muy diferente al que dejó. ¿Estás listo para esto? Ricardo asintió lentamente. He estado listo desde que vi esas publicaciones en Instagram de ella riendo en la playa mientras tú enterrabas un ataúd vacío. Su voz se endureció. Te humilló, papá. Te hizo llorar solo mientras celebraba con su amante usando dinero que robó de nuestra familia. Eso no es algo que pueda perdonar. ¿Y estás seguro de que esto funcionará? El caso de fraude de seguros es irrefutable. O toma un acuerdo o va a juicio. De cualquier modo, enfrenta tiempo serio en prisión. El dinero que robó tendrá que devolverse, más multas e intereses. Su reputación está destruida y será afortunada si no termina debiendo más de lo que vale después de honorarios legales. Ricardo hizo una pausa, mirando por la ventana del restaurante hacia la calle suburbana ordinaria. Pero las consecuencias legales son solo el comienzo, papá. La verdadera justicia viene cuando se dé cuenta de que todos saben lo que hizo. Sus amigos, su familia, nuestros vecinos, todos aprenderán que no es una viuda trágica que perdió a su esposo joven. Es una estafadora que intentó cobrar la muerte de su marido mientras lo traicionaba con otro hombre. Intentará contactarme cuando vuelva. Déjala. Pero recuerda, en lo que a ti respecta, sigo muerto. Eres solo un padre afligido que lentamente aprende que su nuera no es quien pensó que era. Ricardo extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Lo siento que tengas que seguir fingiendo duelo por mí, papá. Sé lo duro que ha sido para ti. Apreté de vuelta. Tenerte vivo y seguro vale cualquier cantidad de fingimiento. Esto terminará pronto. Una vez que Valeria sea arrestada y acusada, una vez que la verdad salga públicamente, puedo empezar el proceso de legalmente regresar de entre los muertos. Será complicado, pero el doctor Sánchez tiene contactos que pueden suavizar las cosas con las autoridades. ¿Y luego qué? No puedes volver a tu vida anterior. No puedo. Ricardo Morales tendrá que quedarse muerto, al menos oficialmente. Pero el hijo de Antonio Morales puede empezar fresco en algún lugar nuevo con una nueva identidad y una oportunidad de construir algo mejor. Ricardo sonrió. Tal vez incluso con su padre. Si ese padre quiere dejar este lugar atrás y empezar de nuevo también. Pensé en mi casa vacía, mi retiro tranquilo, la soledad que había sido mi compañera constante desde la supuesta muerte de Ricardo.
La idea de empezar fresco, de tener a mi hijo de vuelta en mi vida, era más atractiva de lo que quería admitir. Ya veremos, dije. Primero, asegurémonos de que Valeria reciba exactamente lo que merece. Ricardo sonrió, y por primera vez en semanas, era una sonrisa real, no la expresión calculadora que había usado mientras planeaba su venganza. Oh, lo hará, papá. Definitivamente lo hará. Mañana por la noche, cuando entre en esa casa esperando reanudar su vida como viuda afligida, descubrirá que algunas mentiras tienen consecuencias que nunca imaginó. El avión de Valeria aterrizó a las 8:30 en una fría noche de viernes. Lo sabía porque había estado rastreando su vuelo obsesivamente, de la misma forma que había monitoreado todo sobre ella por las últimas 2 semanas. Ricardo y yo habíamos pasado la tarde haciendo preparativos finales para lo que él llamaba la confrontación. Estaba sentado en mi sala fingiendo ver televisión cuando mi teléfono sonó a las 9:45. El número de Valeria parpadeó en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, lo suficiente para sonar como un hombre perdido en su duelo. Antonio. Su voz era tensa, exhausta. Gracias a Dios que contestaste. Siento no haber podido llamar. Hubo problemas con el servicio telefónico en México, y luego mi vuelo se retrasó y todo ha sido simplemente horrible. Valeria, mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Me preguntaba cuándo volverías. Estoy en la casa ahora, pero algo anda mal con las cerraduras. Mi llave no funciona y hay algún tipo de aviso en la puerta. No puedo leerlo bien en la oscuridad. Su voz se quebró ligeramente. ¿Podrías venir? Sé que es tarde, pero tengo miedo de estar sola ahora. Miré el reloj, justo a tiempo. El cerrajero que Ricardo había contratado había cambiado las cerraduras esa tarde, y el aviso en la puerta era del Ministerio Público, informando a Valeria que la casa era parte de una investigación de fraude en curso. Estaré allí en 20 minutos, dije. Gracias, Antonio. No sé qué haría sin ti. Eres la única familia que me queda ahora que Ricardo está... Se interrumpió, haciendo un sonido que podría haber sido un sollozo, pero sonaba más como agotamiento. El viaje a la casa de Ricardo se sintió surreal. Había hecho este trayecto cientos de veces a lo largo de los años. Cenas familiares, fiestas, ayudando con reparaciones en el hogar, cuidando su perro cuando viajaban. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche conducía hacia un ajuste de cuentas que había estado construyéndose por semanas. Valeria estaba de pie en el porche delantero cuando llegué, luciendo nada como la mujer radiante de las fotos de Cancún. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, su piel pálida y demacrada. Vestía ropa arrugada que parecía haber dormido en ella, y sus ojos estaban enrojecidos por agotamiento o lágrimas. No podía distinguirlo. Antonio, gracias por venir. Se apresuró hacia mí, intentando abrazarme, pero di un paso atrás ligeramente. El movimiento fue sutil, pero lo notó. Su expresión parpadeó con confusión. Déjame ver este aviso, dije, pasando junto a ella hacia la puerta principal. El documento del Ministerio Público era oficial e intimidante, lleno de lenguaje legal sobre congelamiento de activos e investigaciones en curso. Lo leí lentamente, observándola de reojo. Ella paseaba detrás de mí, abrazándose a sí misma. No entiendo nada de esto, dijo. ¿Por qué estaría involucrado el Ministerio Público con la muerte de Ricardo? Fue un infarto, causas naturales. Me volví para enfrentarla por completo por primera vez. Bajo la luz del porche, lucía aún peor de lo que había pensado inicialmente. Había círculos oscuros bajo sus ojos y sus manos temblaban ligeramente. Valeria, ¿dónde exactamente has estado las últimas 2 semanas? Te dije que estaba en Monterrey con mi hermana, lidiando con el duelo, tratando de procesar todo. La mentira salió suave, practicada, y luego tomé unos días en México. El doctor dijo que viajar podría ayudar con la depresión. México. Repetí la palabra inexpresivamente, solo por unos días. Sara pensó que un cambio de escenario podría ayudarme a lidiar con la pérdida de Ricardo. Asentí lentamente, como aceptando su explicación. Puedo entender eso. El duelo afecta a la gente de formas diferentes. El alivio lavó su rostro. Exacto. Gracias por entender. Sabía que lo harías. Señaló hacia la casa.
pero aún no entiendo por qué el Ministerio Público estaría involucrado o por qué mis cerraduras no funcionan. Tal vez deberíamos llamar a alguien, obtener respuestas. Saqué mi teléfono. Tengo el número del abogado de Ricardo. Él podría saber qué pasa. Sí, por favor, llámalo. Esto tiene que ser algún error. Marqué el número que Ricardo me había dado. Su abogado, David Chen, había sido informado de nuestro plan y esperaba la llamada. Contestó al segundo timbre. David, soy Antonio Morales. Estoy aquí en la casa de Ricardo con Valeria y hay un aviso del Ministerio Público en la puerta sobre algún tipo de investigación. Hice una pausa, dejándolo hablar. Ya veo. ¿Cuándo pasó esto? Valeria se acercó, intentando oír el otro lado de la conversación. Me giré ligeramente lejos de ella. Fraude, dije, lo suficientemente alto para que oyera claramente. ¿Qué quieres decir con fraude de seguros? El color se drenó del rostro de Valeria. Agarró mi brazo. ¿Qué está diciendo? Levanté un dedo, continuando escuchando la explicación de David. Múltiples pólizas, solicitudes no autorizadas. Miré directamente a Valeria. David, Valeria está aquí mismo. Dice que no sabe nada de esto. Antonio, ¿qué está hablando? La voz de Valeria subía, el pánico colándose. Dice que el Ministerio Público tiene evidencia de que alguien falsificó la firma de Ricardo en varias solicitudes de seguro de vida. Pólizas grandes que Ricardo supuestamente sacó sin decirle a nadie. Observé su rostro cuidadosamente. Piensan que podría estar conectado con su muerte. Eso es imposible. Ricardo murió de un infarto. Los doctores lo confirmaron. Continué hablando con David. ¿Irregularidades financieras? ¿Qué tipo de irregularidades? Otra pausa. Transferencias de cuentas a destinatarios no autorizados. Patrones de gastos sospechosos. Las manos de Valeria temblaban visiblemente ahora. Antonio, dile que esto es todo un error. No sé nada de pólizas de seguros o irregularidades financieras. David quiere saber si puedes dar cuenta de tu paradero en las últimas 2 semanas. Le dije a ella. El Ministerio Público aparentemente tiene preguntas sobre algunas transacciones grandes en efectivo que pasaron justo después de la muerte de Ricardo. Estaba de duelo. Estaba con mi hermana, pero su voz carecía de convicción. Ahora, dice que también tienen preguntas sobre publicaciones en redes sociales. Fotos publicadas desde... ¿Dónde dijo? ¿Cancún? Dejé la palabra colgando en el aire entre nosotros. El rostro de Valeria se volvió completamente blanco. Dio un paso atrás. ¿Cómo saben de Cancún? La admisión se escapó antes de que pudiera detenerla. Terminé la llamada falsa con David y guardé mi teléfono. Así que estabas en Cancún, no en Monterrey con tu hermana. Puedo explicar eso. Después de Monterrey, necesitaba más tiempo para sanar. Sara sugirió que México podría ser terapéutico, pero estaba tambaleando ahora. Su historia desmoronándose. ¿Terapéutico? Repetí la palabra de la misma forma que había dicho México antes. ¿Miguel también era terapéutico? Su boca se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. ¿Cómo sabes de Miguel? El Ministerio Público me mostró fotos, Valeria. Fotos tuyas en Cancún con otro hombre. Fotos publicadas en redes sociales mientras yo estaba sobre la tumba de mi hijo echando tierra sobre su ataúd. Mi voz se volvía más dura, más fría. Fotos tuyas celebrando con tu amante usando dinero del seguro de vida de Ricardo. Lágrimas empezaron a fluir por sus mejillas, pero parecían más pánico que remordimiento genuino. Antonio, no entiendes. Amaba a Ricardo, pero nuestro matrimonio era complicado. Era distante, ansioso todo el tiempo. Miguel era solo un amigo que me ayudó a través de un periodo difícil. Un amigo con quien dormías por 8 meses mientras estabas casada con mi hijo. ¿Cómo sabes? Se detuvo, dándose cuenta de que solo empeoraba las cosas. Mira, cometí errores, pero Ricardo está muerto, y nada puede cambiar eso. ¿No podemos solo avanzar como familia? Miré a esta mujer que había recibido en nuestra familia 8 años atrás. Esta mujer a la que había defendido ante Ricardo cuando sus peleas empeoraban. Esta mujer que había estado en mi cocina 4 días después de la muerte de mi hijo, llorando en mis brazos sobre cuánto lo extrañaba. Tienes razón en una cosa, Valeria. Nada puede cambiar el pasado.
Nada puede cambiar el hecho de que me dejaste enterrar a mi hijo solo mientras tú festejabas con tu novio en México. Me volví hacia mi auto. El Ministerio Público se pondrá en contacto. Te sugiero que consigas un buen abogado. Antonio, espera. Por favor, tienes que ayudarme. No tengo a dónde más ir. Me detuve y la miré por última vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir cobrar la muerte de Ricardo. Me alejé en auto, dejándola de pie sola en el porche de la casa que ya no podía entrar. En mi espejo retrovisor, la vi colapsar en los escalones delanteros, la cabeza en las manos. Pero no había terminado aún, ni Ricardo tampoco. 20 minutos después entré en el estacionamiento del apartamento temporal de Ricardo. Estaba esperando junto a la ventana, y podía ver la tensión en sus hombros, incluso desde la distancia. Este era el momento hacia el que habíamos construido por 2 semanas. ¿Cómo lucía?, preguntó mientras subía las escaleras a su unidad en el segundo piso. Aterrorizada, exhausta, atrapada. Me senté pesadamente en su pequeña sala. Intentó mentir al principio, pero cuando mencioné las fotos del Ministerio Público y a Miguel, se desmoronó. Bien, necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Ricardo paseaba ahora, energía nerviosa radiando de él. Mañana por la mañana, despertará para encontrar agentes del Ministerio Público en cualquier motel donde esté quedándose. La arrestarán por cargos de fraude de seguros, y es entonces cuando comienzan las consecuencias reales. ¿Estás listo para lo que viene después? Ricardo dejó de pasear y me miró directamente. Papá, he estado muerto por 2 semanas. Mañana regreso a la vida y veo a la mujer que nos traicionó a ambos enfrentar justicia por lo que hizo. Su expresión era sombría pero determinada. Nunca he estado más listo para nada en mi vida. Afuera empezó a nevar, cubriendo el estacionamiento en una capa delgada de blanco. Mañana traería el acto final de nuestro plan cuidadosamente orquestado, y Valeria aprendería que algunas traiciones llevan un precio que nunca imaginó tener que pagar. El Ministerio Público arrestó a Valeria a las 6:30 del sábado por la mañana en el motel económico donde había pasado la noche. No estuve allí para presenciarlo, pero Ricardo tenía un contacto en la oficina que lo llamó con actualizaciones. Intentó huir cuando tocaron a su puerta, dijo, pero no había a dónde ir en una habitación de motel con una sola salida. Ricardo y yo nos encontramos en el mismo restaurante donde habíamos planeado este momento por 2 semanas. Lucía diferente esa mañana, más ligero de alguna forma, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Ha sido acusada de fraude de seguros, conspiración para fraude y lavado de dinero, me dijo sobre café que se había enfriado mientras esperábamos noticias. La fianza se fijó en 500.000. ¿Puede pagar la fianza? ¿Con qué dinero? Sus cuentas están congeladas. Sus tarjetas de crédito están al máximo por el viaje a Cancún. Y Miguel desapareció en el momento en que sus fondos se secaron. Su hermana podría intentar ayudar, pero Sara no tiene ese tipo de efectivo disponible. Pensé en Valeria sentada en una celda, probablemente aún vestida con la ropa arrugada de viaje. 2 semanas atrás, podría haber sentido lástima por ella. Ahora sentía nada más que una fría satisfacción de que la justicia finalmente se servía. ¿Cuándo regresas de entre los muertos? Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que esta pesadilla comenzó. Esta tarde. El doctor Sánchez tiene todo arreglado con la administración del hospital y la policía. La historia oficial es que hubo una confusión con la identificación del paciente, que Ricardo Morales estaba en coma en lugar de muerto y que ha tenido una recuperación milagrosa. ¿Alguien creerá eso? No importa si lo creen, lo que importa es que está legalmente documentado y médicamente respaldado. El doctor Sánchez tiene colegas que jurarán por la confusión, y los abogados del hospital ya acordaron tratarlo como un error médico en lugar de fraude. Ricardo se inclinó hacia adelante. La belleza es que una vez que estoy oficialmente vivo de nuevo, todos los reclamos de seguros de Valeria se vuelven nulos automáticamente. Tendrá que devolver cada centavo que cobró, más intereses y multas. Irá a prisión. Por mucho tiempo. David piensa que enfrenta 10 a 15 años, especialmente si se niega a cooperar con la investigación de las otras pólizas fraudulentas. La expresión de Ricardo se endureció. Y cooperará.
porque va a aprender información muy interesante sobre su novio Miguel. ¿Qué tipo de información? Miguel no era solo un jardinero teniendo una affair con una mujer casada. Ha estado corriendo un engaño largo apuntando a esposas solitarias en suburbios ricos. Valeria es la tercera mujer que sedujo y convenció de defraudar el seguro de vida de sus maridos. El Ministerio Público lo ha estado rastreando por 18 meses. La amplitud de la estupidez de Valeria era asombrosa. Pensó que jugaba a Ricardo, pero Miguel la había estado jugando a ella todo el tiempo. Era solo otra víctima. Exacto. Miguel probablemente la alentó a sacar esas pólizas extra. La ayudó a investigar formas de hacer que la muerte de Ricardo pareciera natural. Quizás incluso sugirió el ángulo de inestabilidad mental. Ricardo sacudió la cabeza. Pensó que era la depredadora, pero era presa de un depredador mayor. ¿Dónde está Miguel ahora? México, probablemente. O quizás Costa Rica. Algún lugar sin tratado de extradición. Pero el Ministerio Público lo atrapará eventualmente. Ricardo miró por la ventana del restaurante hacia la mañana gris de octubre. Lo importante es que Valeria va a darse cuenta de que tiró 8 años de matrimonio, destruyó su vida y fue a prisión todo por un hombre que nunca le importó en absoluto. A las 2 de esa tarde, conduje al hospital para presenciar la resurrección de mi hijo. El doctor Sánchez me encontró en el lobby, luciendo nervioso pero determinado. Arriesgaba su carrera para ayudar a Ricardo, pero había explicado que no podía quedarse de brazos cruzados viendo a un buen hombre ser destruido por una esposa depredadora. ¿Estás listo para esto, Antonio?, preguntó mientras caminábamos hacia el elevador. He estado listo por semanas. La habitación de hospital de Ricardo estaba en el 4º piso, el mismo donde supuestamente había muerto 2 semanas antes. Cuando entré, estaba sentado en la cama vestido con una bata de hospital, luciendo apropiadamente débil y confundido para alguien que acababa de salir de un coma. «¿Papá?», su voz era incierta. «¿Qué pasó?». Recuerdo dolores en el pecho y luego nada. La actuación era impecable. Incluso sabiendo que era un acto, sentí un surge de alivio al oír la voz de mi hijo de nuevo. «Ha estado en coma, hijo. Pensamos que te habíamos perdido». El doctor Sánchez entró con un portapapeles y una expresión preocupada. «Señor Morales, necesito explicar qué pasó. Hubo un error médico significativo involucrando identificación de paciente. Su hijo nunca estuvo realmente fallecido. Estaba en un estado catatónico que imitaba la muerte. Pero nuestro equipo de monitoreo falló y varios miembros del personal cometieron errores críticos en el diagnóstico. Pero tuvimos un funeral», dije, jugando mi papel. «Lo sé y no puedo disculparme lo suficiente por el trauma que esto ha causado a su familia. El hospital cubrirá todos los costos asociados con el error y estamos conduciendo una investigación completa sobre cómo pasó esto». Ricardo apretó mi mano débilmente. «Papá, lo siento tanto. No puedo imaginar por lo que has pasado. Lo que importa es que estás vivo». Miré al doctor Sánchez. «¿Cuándo puede ir a casa?». «Unos días más de observación solo para asegurarnos de que no haya efectos persistentes del coma». El doctor Sánchez hizo notas en su portapapeles. «También necesito contactar a la esposa de su hijo. Debería saber de su recuperación inmediatamente». «Sobre eso», dije cuidadosamente. «Valeria fue arrestada esta mañana. Fraude de seguros». Los ojos de Ricardo se abrieron en sorpresa genuina o una imitación perfecta. «¿Arrestada? ¿De qué estás hablando? Mientras estabas en coma, presentó múltiples reclamos de seguro de vida. Aparentemente, había sacado varias pólizas sin tu conocimiento y trataba de cobrarlas». Observé el rostro de Ricardo cuidadosamente. El Ministerio Público dice que trabajaba con alguien más, un hombre llamado Miguel. ¿Miguel? ¿Nuestro jardinero? La confusión de Ricardo lucía absolutamente auténtica. «Papá, no entiendo nada de esto». El doctor Sánchez carraspeó. «Tal vez deberíamos dejar que el señor Morales descanse. Esto obviamente es mucho para procesar después de un evento médico traumático. No, necesito entender qué está pasando». Ricardo intentó sentarse más recto. «Valeria trató de cobrar dinero de seguro de vida mientras yo estaba en coma. Pensó que estabas muerto, hijo. Todos lo pensamos por el error del hospital, pero aparentemente lo había planeado por mucho tiempo.
Saqué mi teléfono y le mostré capturas de las publicaciones en redes sociales de Valeria desde Cancún. Mientras planeaba tu funeral, ella estaba en México con Miguel, celebrando lo que pensaba era su libertad recién encontrada. Ricardo miró las fotos, su rostro ciclando por shock, dolor y enojo. Estaba engañándome por 8 meses, según el Ministerio Público, y trataba de robar dinero fingiendo que estaba muerto. No fingía, Ricardo. En lo que ella sabía, realmente estabas muerto. Solo no parecía muy destrozada por eso. Guardé el teléfono. El Ministerio Público tiene evidencia de que planeaba esto mucho antes de tu emergencia médica. Podría incluso haber esperado que algo te pasara. Ricardo se recargó en sus almohadas, luciendo devastado. 8 años de matrimonio, papá. 8 años. Y planeaba cobrar mi muerte. Lo siento, hijo. Sé que esto no es lo que quieres oír mientras te recuperas. No, necesito saber la verdad. La voz de Ricardo se volvió más fuerte, más resuelta. ¿Qué le pasa ahora? Prisión, probablemente. Los cargos de fraude solos podrían darle 10 años. Y si prueban que conspiraba con Miguel para apuntar a otros hombres, podría ser mucho más. El doctor Sánchez miró su reloj. Debería dejarlos a ambos tener algo de privacidad. Señor Morales, volveré a chequear esta noche. Después de que el doctor se fue, Ricardo y yo nos sentamos en silencio cómodo por varios minutos. La actuación había terminado, al menos por ahora. Mi hijo estaba oficialmente vivo de nuevo, y Valeria enfrentaba las consecuencias de su traición. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Libre, dijo simplemente. Por primera vez en meses, quizás años, me siento completamente libre. Miró por la ventana del hospital hacia la ciudad más allá. Sé que no puedo volver a mi vida anterior exactamente como era. Demasiada gente sabe del error médico y siempre habrá preguntas. Pero puedo empezar de nuevo. ¿Qué hay de la situación con Meridianas? La gente de Cruz. Cruz murió en prisión la semana pasada. Infarto. Y su organización se desmoronó una vez que el Ministerio Público arrestó a los jugadores clave. Debería estar seguro ahora, especialmente con una nueva identidad y un inicio fresco. Nueva identidad. Ricardo sonrió. Bueno, no puedo volver a ser el Ricardo Morales que supuestamente murió y luego regresó a la vida. Pero el hijo de Antonio Morales, Roberto, podría empezar un nuevo negocio de consultoría en un estado diferente. Tal vez en algún lugar más cálido que la Ciudad de México. La idea me atraía más de lo que quería admitir. Roberto Morales. Me gusta cómo suena. ¿Y tú, papá? ¿Estás listo para un nuevo capítulo también? Pensé en mi casa vacía, mi retiro tranquilo, la soledad que había sido mi compañera constante. Luego pensé en las últimas 2 semanas, trabajando junto a mi hijo para traer justicia a alguien que había dañado a nuestra familia. Me había dado un sentido de propósito que no sentía en años. Roberto Morales va a necesitar un socio de negocios, dije. Alguien con experiencia y sabiduría para guiar una nueva firma de consultoría. La sonrisa de Ricardo fue radiante. Esperaba que dijeras eso. 3 meses después, Consultoría Roberto Morales abrió sus puertas en Monterrey, Nuevo León. Las tarjetas de presentación listaban a Roberto Morales como CEO y a Antonio Morales como socio senior. Nos especializábamos en ayudar a compañías a navegar desafíos éticos y prevención de fraude, expertise que habíamos ganado a través de experiencia dura. Valeria fue sentenciada a 12 años en prisión federal después de declararse culpable de fraude de seguros, conspiración y lavado de dinero. Miguel fue eventualmente capturado en Guatemala y extraditado para enfrentar cargos por dirigir una empresa criminal que había defraudado al menos a 6 familias. Las compañías de seguros recuperaron la mayoría del dinero que Valeria había robado, aunque había logrado gastar casi 100.000 durante su breve sabor de libertad. En el aniversario de la supuesta muerte de Ricardo, visitamos el cementerio donde un ataúd vacío aún yacía enterrado bajo una lápida con el nombre de mi hijo. Llevamos flores, no por humor mórbido, sino como recordatorio de cuán cerca habíamos estado de perdernos para siempre. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Ricardo mientras estábamos junto a la tumba. Todo lo que le hicimos pasar a Valeria. Pensé en la pregunta seriamente. Lamento que llegara a esto. Lamento que ella tomara las decisiones que tomó.
Pero no lamento proteger a nuestra familia de alguien que nos habría destruido a ambos sin pensarlo 2 veces. Ricardo asintió. Tuvo toda oportunidad de ser honesta, de trabajar en nuestros problemas, de construir una vida real juntos. En cambio, eligió el engaño y la traición. Las consecuencias fueron su propia obra. Mientras caminábamos de vuelta al auto, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. Había perdido a un hijo y lo había recuperado. Había perdido a una nuera y ganado mi libertad de su manipulación. Había perdido mi retiro tranquilo y ganado un nuevo propósito, un nuevo negocio y, lo más importante, una relación más profunda con el hijo que casi perdí para siempre. Valeria había intentado beneficiarse de lo que pensó era la muerte de Ricardo, pero al final, su resurrección nos había dado a ambos una nueva vida. La justicia, me di cuenta, a veces viene